Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que sé que ha generado ríos de tinta digital y conversaciones apasionadas, la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. No solo vamos a recapitular los hechos conocidos, sino que también vamos a desmenuzar, analizar y teorizar sobre esos rumores persistentes, esas miradas robadas, esas declaraciones ambiguas que alimentan la esperanza de muchos fans. ¿Es Kerem Bürsin realmente el amor eterno de Ander Erzel? Y más allá de eso, ¿qué significa realmente el concepto de amor eterno en el contexto de la fama, la presión mediática y las agendas implacables de dos de las estrellas más brillantes de Turquía? Como siempre, antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y especulaciones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para mí y para este canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, déjenme sus comentarios al final. Sus opiniones son el combustible que me impulsa a seguir investigando, analizando y trayéndoles el mejor contenido posible sobre el mundo del espectáculo. Así que no se corten y participen. Ahora sí, pongámonos las gafas de detective y empecemos a desentrañar esta historia de amor, o desamor, que ha cautivado a millones. La génesis de esta historia, como muchos saben, se encuentra en el set de Senkalkam Love is in the Air. Una serie que, más allá de su éxito arrollador, se convirtió en el crisol donde se forjó una conexión que trascendió la pantalla. Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, eran magnéticos. Su química era palpable, una fuerza arrolladora que los fans no tardaron en notar. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Pero paralelamente a la historia de amor ficticia, se gestaba otra, mucho más real y, por ende, mucho más fascinante para el público. Desde el principio, la prensa y los fans se obsesionaron con la posibilidad de una relación romántica entre Hande y Kerem. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa, buscando pistas que confirmaran los rumores. ¿Era simplemente profesionalismo y buena química actoral? ¿O había algo más profundo y significativo que estaba floreciendo entre ellos? Durante el rodaje, ambos actores fueron cautelosos. Negaron sistemáticamente cualquier vínculo romántico, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Una estrategia comprensible considerando la presión mediática y el potencial impacto que una relación pública podría tener en la serie y en sus carreras individuales. Sin embargo, a medida que avanzaba la producción, las especulaciones se hicieron más intensas. Era difícil ignorar la forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la forma en que se apoyaban mutuamente. Incluso los más escépticos empezaron a dudar de la versión oficial. El clímax de esta saga de rumores llegó al finalizar el rodaje de Senkalkam. En un movimiento que sorprendió y deleitó a los fans, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. No lo hicieron con un comunicado de prensa ni una entrevista exclusiva, sino de una manera mucho más sutil e íntima, compartiendo fotografías de un viaje juntos a las Maldivas. Las imágenes hablaban por sí solas. Se les veía relajados, felices, enamorados, disfrutando de la compañía del otro en un entorno paradisíaco. Era la confirmación que todos esperaban, el final feliz, aparente, de una historia que había mantenido a millones en vilo. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja dorada de Turquía. Su relación fue seguida de cerca por los medios y por sus fans, quienes no se perdían ni un solo detalle. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, se apoyaban en sus proyectos profesionales y se mostraban como una pareja sólida y enamorada. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, la felicidad no es un estado permanente. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la relación. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que tenían problemas de comunicación y que incluso habían llegado a romper. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, se hizo eco de estas informaciones, alimentando la incertidumbre y la preocupación entre los fans. Después de meses de especulaciones, la noticia se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. Aunque ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos de la ruptura, se especuló que las exigencias de sus agendas profesionales, la presión mediática y algunas diferencias personales habían contribuido al fin de su romance. Fue un golpe duro para muchos, una decepción que marcó el final de una era. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han continuado cosechando éxitos en sus carreras profesionales y han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande ha protagonizado nuevas series, ha trabajado como embajadora de importantes marcas internacionales y se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem también ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos y ha seguido desarrollando su carrera como actor, explorando nuevos roles y desafíos.
Pero a pesar de que su relación terminó hace ya algún tiempo, el recuerdo de Ande y Kerem juntos sigue vivo en la memoria de sus fans. La esperanza de una reconciliación persiste, alimentada por la nostalgia, el cariño y la idealización de lo que fue. Y es aquí donde entra la pregunta central de este vídeo: ¿es Kerem Bürsin el amor eterno de Hande Erçel? Para intentar responder a esta pregunta vamos a adentrarnos en la psique de Hande, analizando sus declaraciones, sus gestos y sus reacciones en diferentes momentos de su vida. Vamos a examinar sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y sus interacciones públicas, buscando pistas que nos permitan entender mejor lo que realmente siente por Kerem. Pero como siempre es importante recordar que estamos trabajando con información limitada y que nuestras conclusiones son, en última instancia, especulativas. En varias entrevistas, Hande ha hablado de las cualidades que busca en una pareja. Ha mencionado la importancia de la inteligencia, el sentido del humor, la honestidad, la lealtad y la capacidad de hacerla reír. También ha destacado la importancia de la conexión emocional y de la compatibilidad a nivel personal. ¿Encaja Kerem en este perfil? A juzgar por lo que hemos visto en la pantalla y fuera de ella, parece que sí. Kerem es conocido por su inteligencia, su carisma y su sentido del humor, cualidades que sin duda debieron atraer a Hande. Cuando se le preguntaba sobre su relación ideal, Hande siempre respondía que buscaba una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo incondicional. Quería una pareja que la acompañara en sus sueños, que la motivara a ser mejor persona y que la amara tal como era. Durante su relación con Kerem, Hande parecía haber encontrado precisamente eso. Se les veía apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando sus éxitos y superando juntos los desafíos. En una entrevista particularmente emotiva, Hande llegó a decir que Kerem era la persona que la hacía sentir más segura, más amada y más completa. Confesó que nunca antes había sentido una conexión tan profunda con nadie, y que estaba convencida de que su relación era algo especial y duradero. Estas declaraciones, por supuesto, fueron hechas durante el apogeo de su relación, cuando la felicidad parecía palpable y el futuro prometedor. Pero, ¿persisten estos sentimientos después de la ruptura? Esa es la pregunta del millón. Después de la ruptura, Hande se mantuvo muy discreta sobre su vida personal. Evitó hablar de Kerem en las entrevistas y se centró en sus proyectos profesionales. Sin embargo, en algunas ocasiones, dejó entrever que la separación había sido muy dolorosa para ella. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre su pasado amoroso, Hande respondió que no se arrepentía de nada y que había aprendido mucho de todas sus relaciones. Dijo que cada persona que había pasado por su vida la había ayudado a crecer y a madurar, y que guardaba un recuerdo especial de cada una de ellas. Aunque no mencionó a Kerem por su nombre, muchos interpretaron sus palabras como una referencia a su relación con él. La forma en que habló de sus experiencias amorosas, con gratitud y nostalgia, sugirió que todavía guardaba un lugar especial en su corazón para él. Pero, ¿es suficiente con guardar un recuerdo especial para calificar a alguien como el amor eterno? La definición de amor eterno es subjetiva y personal. Para algunos significa un amor que dura para siempre, un amor que supera todas las adversidades y que permanece inalterable a lo largo del tiempo. Para otros significa un amor que deja una huella imborrable en el corazón, un amor que transforma y define a la persona, incluso después de que la relación haya terminado. Más allá de las palabras, también podemos analizar el lenguaje corporal de Hande en sus apariciones públicas. En los vídeos y fotografías que circulan en redes sociales, se puede observar que Hande tiende a sonreír y a mostrarse más relajada y extrovertida cuando se encuentra cerca de Kerem. Incluso después de la ruptura, en algunas ocasiones en las que han coincidido en eventos públicos, se ha podido apreciar una cierta tensión y nerviosismo en el ambiente. Aunque ambos han intentado mantener la compostura y la profesionalidad, es evidente que todavía existe una conexión entre ellos. ¿Es esta conexión suficiente para reavivar la llama del amor? Eso solo ellos lo saben. Otro factor importante a considerar son las reacciones de los fans. A pesar de que su relación terminó hace tiempo, muchos de ellos siguen apoyando a Hande y a Kerem, y esperan una reconciliación. Crean vídeos, collages y montajes con imágenes de la pareja, y los comparten en redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Esta persistencia de los fans es un testimonio del impacto que tuvo su relación en el público y de la esperanza que todavía existe de que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿es justo basar nuestras expectativas en los deseos de los fans? ¿No deberían Hande y Kerem ser libres de tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que el público espere de ellos? Después de analizar todas estas evidencias, ¿podemos afirmar con certeza que Kerem Bürsin es el amor eterno de Hande Erçel? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un rotundo depende. Depende de la definición de amor eterno que cada uno tenga. Depende de los sentimientos de Hande, que solo ella conoce realmente.
Depende de las circunstancias de sus vidas y de su disposición a superar los obstáculos que puedan surgir. Es evidente que Ande y Kerem compartieron una relación muy especial, llena de amor, pasión y complicidad. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, se divirtieron juntos y se mostraron como una pareja feliz y enamorada. Sin embargo, también es cierto que su relación terminó, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han tomado caminos separados y han construido nuevas relaciones y proyectos. Por lo tanto, aunque es posible que Ande todavía guarde un recuerdo especial de Kerem y que lo considere una persona importante en su vida, no podemos afirmar con certeza que él sea su amor eterno. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá si algún día vuelven a estar juntos. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que nos recuerdan que el amor verdadero existe, que puede ser mágico y transformador, pero que también puede ser complicado y doloroso. Es una historia que nos enseña que el amor no siempre dura para siempre, pero que siempre deja una huella en nuestros corazones. Y que a veces el amor eterno no significa necesariamente estar juntos para siempre, sino más bien el impacto duradero que una persona puede tener en nuestras vidas. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos analizado aquí son simplemente especulaciones y conjeturas basadas en la información disponible. No tenemos acceso a los pensamientos y sentimientos íntimos de Hande Erçel, por lo que no podemos saber con certeza lo que realmente siente por Kerem Bürsin. Lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y no alimentar rumores ni especulaciones infundadas. Ellos son los únicos que saben la verdad sobre su relación, y son los únicos que pueden decidir si quieren volver a estar juntos o no. En conclusión, la pregunta de si Kerem Bürsin es el amor eterno de Hande Erçel sigue siendo un misterio. Hemos explorado sus confesiones, analizado su lenguaje corporal y examinado la persistente esperanza de los fans. Aunque no podemos ofrecer una respuesta definitiva, la historia de Hande y Kerem nos recuerda la belleza y la complejidad del amor, y cómo las relaciones pueden dejar huellas duraderas en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado de la conversación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Piensan que Kerem es el amor eterno de Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. También quiero agradecerles a todos por su apoyo constante a mi canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por suscribirse, por darle like a mis vídeos y por compartir mi contenido con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Recuerden, al final del día, el amor es un misterio, una fuerza poderosa que nos conecta y nos transforma. Y aunque no siempre podamos entenderlo o controlarlo, siempre vale la pena celebrarlo. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe.